cada uno de ustedes, buenos días. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Vamos a acabar el capítulo 15 y es un capítulo que nos ha mostrado un conflicto grande que hubo en la iglesia primitiva con respecto a una falsa enseñanza que se infiltró. ¿Cuál fue esta falsa enseñanza? La enseñanza era de que la salvación se podía obtener no solamente por confiar en Jesús como tu Dios y Salvador, como el Mesías prometido, sino también guardando la ley de Moisés. Por lo tanto, empezaron a venir judíos que habían creído en Jesús como el Mesías y visitaban iglesias gentiles, iglesias no judías, y les empezaban a enseñar que si ellos no guardaban la ley de Moisés, ellos no podían ser salvos. Este tema no se resuelve fácilmente, así que la iglesia se reúne en Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles, los ancianos, Pablo, Bernabé, algunos invitados de Antioquía, y al final se llega a resolver la situación enseñando claramente, y esto lo vimos en la clase anterior, que la salvación es únicamente por la fe en Jesús. Es únicamente por la fe en Jesús, no por guardar las obras de la ley. Uno de los libros que les recomendé es el libro a los Romanos o la carta a los Romanos y también la carta a los Gálatas, en donde Pablo va a ampliar mucho esta verdad. Así que los animo a leer la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos para profundizar más en el tema de que nuestra salvación no es por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Bueno, Pablo y Bernabé han terminado su primer viaje misionero, sucedió este conflicto, pero ahora va a suceder un conflicto interno. Un conflicto interno, lamentablemente, entre Pablo y Bernabé. Estos compañeros de milicia, estos compañeros de viaje que tuvieron una gran aventura en su primer viaje misionero, donde el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que tengo para ellos. Estos dos hombres de Dios van a tener un conflicto. Y vamos a ver qué es lo que despierta el conflicto, cómo se resuelve el conflicto, etcétera, etcétera. Son pocos versículos, así que vamos a tratar de sacarle lo más posible el jugo a este texto. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 15 y a la parte final. En el versículo 36, Lucas nos sigue narrando lo siguiente. Dice lo siguiente Lucas. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. Este es el texto que vamos a ver hoy y lo primero que tenemos que rescatar es lo siguiente. Ya ha terminado todo el conflicto en Jerusalén con respecto a esta falsa enseñanza de la salvación. Ellos regresan a Antioquía y algunos calculan que han pasado desde el primer viaje misionero hasta ahora 5 años. Han pasado 5 años y una de las cosas que Pablo le dice a Bernabé es volvamos a visitar las iglesias que Dios nos permitió plantar para ver cómo están. Esta es la idea que tiene Pablo en mente en este momento. Su idea es buena y su idea nos enseña algo muy importante. Es saludable y es hermoso y es edificante visitar a nuestros hermanos en otras regiones para ver cómo están. Y cuando yo veo a Pablo decirle a Bernabé eso, me encanta porque muchas veces, lamentablemente, dentro de la iglesia institucional, no de la iglesia familiar, sucede que las visitas de otros líderes o pastores a otras iglesias no son para ver cómo están, sino simplemente son para supervisar que la obra esté avanzando bien, qué cosa puedo criticar por aquí, qué cosa pueden cambiar ustedes por allá. O sea, es una visita empresarial prácticamente. Voy a ver cómo está el negocio y si hay algo que está funcionando mal en el negocio, voy a tratar de corregirlo. Entonces tú que recibes la visita o tú que visitas, lo estás haciendo con un enfoque equivocado. Tú que recibes la visita te vas a sentir cargado porque el que te va a visitar no te está visitando para saber cómo estás. No te está visitando como un familiar que te visita para pasar tiempo contigo, sino te está visitando como un supervisor. Y tú dices, pero este no es el corazón de Dios. O sea, tu visita no es una alegría para mí, se ha vuelto una carga para mí. ¿Por qué se ha vuelto una carga para mí? Porque tú no me visitas para saber cómo estoy. Tú me visitas para supervisar la obra. Porque todo se gira en torno a la obra, al ministerio. Ya no es un amor sincero a la persona o a las personas,
y a los hermanos o a la gente que vive en ciertos pueblos o ciertas ciudades, sino es al ministerio, a la obra. Todo se centra en eso. Y ese no es el corazón de Pablo en este momento. Él no le está diciendo a Bernabé, Bernabé, vamos a visitar a las iglesias porque quiero ver cómo está creciendo la iglesia en las diferentes regiones que hemos plantado. Cómo están creciendo en número, si realmente están haciendo actividades. Quiero supervisarlas. Quiero ver cómo están. ¿Están haciendo bien? ¿Están haciendo mal? No. Pablo quiere visitar a los hermanos y a otras iglesias que él ha plantado junto con Bernabé por la gracia de Dios, porque quiere saber cómo están ellos. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar esta mañana. Cuando nosotros visitamos hermanos, cuando nosotros visitamos otras iglesias locales, no son para criticarlas, no son para estar observando qué cosas hacen mal, sino porque los amamos y queremos saber cómo están ellos, queremos pasar tiempo con ellos. Y así para la persona que nos está recibiendo, va a ser una alegría que nosotros lo visitemos, porque no estamos para criticar, sino estamos para pasar tiempo juntos y animarnos mutuamente, contar nuestras experiencias, quizás pedirnos consejos mutuamente. Y esa es la idea. Me encanta porque hace poco vino un pastor que no es amigo mío necesariamente, es amigo de un hermano de la iglesia, y vino a visitarnos. Y vino a visitarnos, no a supervisarnos, porque gracias a Dios nuestra iglesia es independiente y no es que tengo como una especie de jefe o algo así, ¿no? Entonces no estoy con esa carga, me viene a visitar o nos viene a visitar y vamos a pasar tiempo juntos. Y una de las cosas que me encantó es que ya conociendo todo este mundo pastoral, evangélico de hoy en día, una de las cosas que sucede mucho es que cuando un pastor visita una iglesia o alguien te visita de otra iglesia, tú le preguntas siempre, ¿no? ¿Y cuánta gente hay en tu iglesia? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque generalmente dentro del mundo cristiano, tristemente, se mide la prosperidad, se mide la bendición de Dios por el número de las personas. Y yo ya estoy asqueado de eso. Y yo en ningún momento le pregunté a él acerca de eso. Sí, me contó algunas cosas que están pasando en su iglesia, cosas que Dios le ha ido enseñando y yo también. Pero me sentía tranquilo porque realmente estaba pasando tiempo con él para saber cómo está y él también para saber cómo estoy yo. Y nos conocimos un poco más y pasamos un tiempo juntos, fuimos a unas cavernas por un lado, fuimos a las aguas termales por otro, que son zonas de Mendoza acá bien conocidas y que prácticamente son los únicos lugares turísticos que hay en verdad. Pero pasamos tiempo juntos y esa es la idea, que realmente crezca ese tipo de hermandad dentro de hermanos en la fe. Que no sea una competencia entre organizaciones religiosas, que no sea una competencia entre empresas que se han logrado y se llaman iglesia. No es así. Son familias. Es nuestra familia en la fe. Sea la familia de fe en una parte del Perú, en una parte del mundo, es mi familia, porque estamos en Cristo. Y ese es el corazón de Pablo en este momento. Así que acá hay una primera lección, que nuestro enfoque sea un enfoque de saber cómo está el otro. Que sea un enfoque de que es mi familia, es mi hermano, es mi hermana, son mis hermanos. Podrán hacer las cosas distintas que nosotros, podrán tener otra visión en la forma que sirven al Señor y se reúnen en los días, en las formas, en la música, etcétera, etcétera. Pero son mis hermanos en la fe y yo voy a respetar sus formas mientras no sean pecaminosas y nos vamos a amar mutuamente. Y no nos vamos a estar criticando y a sacarnos en cara que cuánta gente tiene tu iglesia, cuánta tiene la otra. Son tonterías eso. Y el corazón de Pablo no es ese que les estoy narrando, sino es simplemente saber cómo están mis hermanos en la fe. Pero cuando Pablo le dice eso a Bernabé, sucede algo inesperado, sobre todo para Pablo. ¿Qué es lo que sucede inesperado para Pablo? Que Bernabé le pide que lo acompañaran nuevamente Juan Marcos. Juan Marcos, si ustedes recordarán cuando hablé un poco de él en los capítulos anteriores, es familiar de Bernabé. Algunos piensan que es su sobrino, otros piensan que es su primo, porque la palabra es pariente, en verdad, en la carta a los colosenses. Bernabé y Marcos son parientes. Así que realmente no podemos estar 100% seguros cuál es su parentesco, pero son familia. Y Bernabé le dice a Pablo, oye, vamos con Juan Marcos nuevamente. Y acá sucede la discusión. Pablo dice, para nada. Marcos no va con nosotros. La primera vez en nuestro primer viaje misionero, cuando terminamos Chipre, tiró la toalla y se fue para atrás. En buena cuenta se acobardó, se achicó, se fue. Nosotros estábamos confiando en que él iba a ser una ayuda para nosotros y a la hora de la hora nos da la espalda y se va. No, ahí nomás. En verdad, en lugar de ser una ayuda, nos va a ser en cierto sentido un tropiezo, un estorbo. Realmente no debe ir Marcos con nosotros. Y ya se ha regresado anteriormente Bernabé. Para nada, no vamos con él.
Y Bernabé le dice, pero, o sea, dale una segunda oportunidad al muchacho. O sea, se ha equivocado, pero ya pues tenemos que aprender de los errores. Y Pablo no quiere. Y se arma la bronca ahí. Y la idea en el texto original es que realmente se arma una contienda fuerte. O sea, estos dos hombres de Dios se ponen a discutir fuertemente por el tema. Y acá surge una pregunta. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón Pablo? ¿Tiene razón Bernabé? La verdad es que Lucas no nos cuenta quién tiene la razón en esta discusión. Yo personalmente puedo tener una postura, pero yo no conozco todo el panorama de la situación, solo lo que Lucas nos está narrando. Yo sí veo en Bernabé una persona que desde el comienzo ha sido alguien que le gusta dar segundas oportunidades, alguien que tiene mucha gracia y mucha confianza y tiene ese amor que todo lo cree en las personas. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan cuando Pablo se convierte? Cuando él viene a Jerusalén a visitarla después de 3 años, nadie de los apóstoles lo quiere recibir. El único que lo recibe es Bernabé. Y Bernabé es el que hace el contacto entre Pablo y los apóstoles, porque los apóstoles piensan que Pablo está engañándolos y que está fingiendo su conversión. Pero ¿quién es el que le abre las puertas, el que se arriesga, por así decirlo? Bernabé. Así que la característica de Bernabé es una característica de segundas oportunidades, de tener gracia, paciencia con el otro, y acá lo vemos también. Mira, Marcos se ha equivocado, tiró la toalla al principio, es verdad, Pablo, pero tenemos que tener gracia. No podemos tumbar al árbol caído, o sea, a destrozarlo. A eso me refiero. Sino hay que ayudar a levantarlo. Y si él vuelve a salir con nosotros, quizás va a aprender cosas que en el primer viaje falló. Pero Pablo no tiene esa idea. No. Hay que centrarnos en visitar a los hermanos, a ver cómo están. Y Marcos que, bueno, se quede por aquí. Y eso genera una contienda. Primera cosa que podemos ver de la contienda en sí. Una de las cosas que podemos ver de la contienda, que podemos aprender de ella, es que de verdad deberíamos tener un corazón como el de Bernabé. Muchas veces en nuestras iglesias locales, en nuestra familia en Cristo, van a haber hermanos, hermanas o nosotros mismos que vamos a caer, que nos vamos a equivocar, que vamos a fallar, que vamos a meter la pata. La pregunta es cómo respondemos ante esas caídas, nuestras o de los demás. Y la respuesta es tener la actitud de Bernabé, dar segundas oportunidades, ayudarle al hermano caído a levantarse, no mirarlo con desprecio, sino mirarlo con gracia y con amor, porque así como mi hermano o mi hermana cayeron, yo podría caer. Generalmente, cuando nosotros como hermanos en la fe derrotamos, destruimos al hermano caído, es porque nosotros creemos que nunca podríamos caer como él. Y ese pensamiento es un pensamiento orgulloso. El apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces nosotros, por creernos aquellos cristianos tan fuertes en la fe, que nunca vamos a caer, cuando vemos un hermano caer, ¿cuál es nuestra actitud? No, es una porquería, en buena cuenta. Quizás no lo vamos a decir con esas palabras, pero en nuestra mente lo tratamos con desprecio. Yo no sé si es su caso, capaz ustedes me dicen, no, Horacio, yo reconozco que yo soy igual de pecador y que igual de falible y trato de mirar con gracia. Pero algunos de nosotros no somos así. Algunos de nosotros para criticar y para señalar somos, pero excelentes. ¿Sabes? No para eso. Y no debería ser nuestra actitud, porque así como el hermano o la hermana caído, así como el hermano y la hermana se equivocó, tú te paras. Nuestra actitud debería ser de gracia, de paciencia, de restauración, de animar, de dar segundas oportunidades. Una de las cosas que me impactó mucho una vez leyendo acerca del servicio al Señor, del pastorado y cosas así, es que si nosotros trajéramos al rey David a iglesias del día de hoy, con el pecado que cometió David, David nunca más hubiera podido ser rey. Se le hubiera quitado el reinado sí o sí a David, pero Dios no fue así. Dios lo restauró a David y lo mantuvo en el reinado. Hoy en día, lamentablemente, muchos de nosotros no actuamos con la gracia de Dios, sino buscamos destruir y al árbol caído, hacer leña del árbol caído cuando deberíamos restaurarlo. Y también, acá vemos otro panorama de nuestras fallas. Entender también que las fallas de nuestros hermanos también los van a ayudar a crecer en experiencia. El día de ayer estuve enseñando en una casa cerca de donde vivo, bueno, no tan cerca, ¿no? Como a unos media hora de donde vivimos, fuimos en auto y estoy empezando a ser bíblico a una familia que es de tradición católica romana y estamos estudiando el libro de Lucas. Y uno de mis amigos de hermano en la fe de la iglesia empezó a soltar algunos comentarios
que para una persona que recién se está abriendo la palabra de Dios pueden ser un poco toscos, pueden ser un poco de discusión, y obviamente no era el contexto hablarlo así o decir ciertas frases que dijo. Pero ¿cuál es la actitud? Oye, ¿sabes que nunca más me acompañas, nunca más vienes conmigo? No, no, no. Bueno, esto que va a servir de experiencia, ahora para la próxima ten cuidado con esto que dijiste, con esto que dijiste por acá, y ya está, y tener gracia, porque no todos sabemos las cosas, todos en verdad vamos aprendiendo. Entonces, nuestra actitud debería ser de restaurar al hermano caído, de restaurar al que se equivoca, y también de entender que nos podemos equivocar y reconocer cuando nos equivocamos. Porque acá abro otra oportunidad o otra capa de lo que estamos hablando con Marcos. Y es lo siguiente, a veces nosotros nos equivocamos, pero somos tan orgullosos que no aceptamos que nos hemos equivocado. Y queremos echarle la culpa a otro. Eso también es un problema. Ese no es el problema que pasa en la discusión entre Pablo y Bernabé. Pero lo agrego porque Dios me ha puesto esto en la mente en este momento, ¿no? También tenemos que reconocer cuando nos equivocamos y aprender a pedir perdón. Y decir, mira, me equivoqué, metí la pata, perdónenme. Y yo creo que en la iglesia, en el pueblo de Dios, debería haber espacio y debería ser común que nosotros nos pidiéramos perdón y aceptáramos que somos culpables, que nos hemos equivocado. Porque el hecho de ser cristianos ya indica que somos culpables. El hecho de ser cristianos indica que somos falibles y que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Por eso hay gracia dentro de la iglesia, o debería haberla. Así que no teman pedir perdón, no teman aceptar que se han equivocado. Maten su orgullo, acepten que se han equivocado y aprendan a pedir perdón. Y sus hermanos en la fe tienen que aceptar el perdón, porque de eso se trata ser cristiano. Somos pecadores falibles que necesitamos un Salvador que es Jesús. Por lo tanto, eso debería ser un contexto natural dentro de nuestras iglesias locales. Bueno, volvamos a repasar el texto para terminar con la última parte, que es el tema de la discusión. He hablado un montón, así que no hemos vuelto a repasar el texto, pero vamos a volver a leer el último párrafo para ver un punto adicional y con eso nos vamos ya hacia el final. Porque como siempre, el tiempo se me queda cortísimo. Versículo 36. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. Al final la discusión termina en una división, lamentablemente. Pablo va con Silas hacia la región de Siria y Bernabé con Marcos se van hacia su tierra, hacia la isla de Chipre. Realmente no se nos cuenta, ya el libro de los Hechos no nos dice el tiempo de ministerio, de servicio de Bernabé y Marcos en Chipre. Ya nos vamos a enfocar solamente en el viaje, en el segundo viaje misionero de Pablo, que ya no va a ser con Bernabé, sino va a ser con Silas. Y acá vemos una realidad. Muchas veces entre hermanos, por cosas que son secundarias, nos dividimos. Hay una discusión, hay una división por causa de una actitud secundaria. Si ustedes se ponen a pensar, ha habido una discusión grande por un tema muy fundamental en el capítulo 15, la enseñanza de la salvación. Y se ha tratado. Pero ahorita hay una discusión por una tontera, en verdad, ¿no? Por el tema de si va Marcos con nosotros o no. Y esta discusión termina en una división. Realmente al final Dios usa la división de Pablo y Bernabé porque los dos van a ministrar o van a servir en regiones separadas al mismo tiempo. O sea, van a alcanzar a más personas, van a edificar más la iglesia ya con grupos distintos. O sea, al final Dios se glorifica. Pero la actitud que nosotros siempre deberíamos buscar es una actitud conciliatoria y no de división. Hay veces cuando las formas de pensar tan distintas que tenemos van a causar en cierto sentido que cada uno se vaya por su lado. Y eso no está mal. El problema es la actitud. El problema es la actitud. Si yo tomo un camino distinto que mi hermano, con el cual serví durante mucho tiempo, y yo tomo un camino distinto, pero en buenos términos, hablo con él y digo, mira, tenemos una forma de pensar distinta y por eso es mejor dar un paso al costado, yo me voy a ir por acá, tú te vas a ir por allá, no hay ningún problema. Yo creo que es una actitud madura. El problema está cuando el que se fue por aquí empieza a hablar mal del que se fue por acá y el que se fue por allá empieza a hablar mal del que se fue por aquí, al punto que se crea una división
tan fuerte que en verdad no es que se han dividido en buenos términos, sino que ahora se están odiando las personas. Eso no es una actitud cristiana. Eso no es una actitud de discípulos del Señor y que en verdad son hermanos en la fe. Una de las cosas que vamos a ver en las cartas de Pablo en el futuro es que Pablo habla bien de Bernabé. Y Pablo llega a reconocer al final de su vida de que Marco le es útil para el servicio de Dios. Y hasta en algún momento le va a pedir, si no me equivoco, es a Timoteo, que le envíe a Marcos. O sea, Pablo en cierto sentido va a reconocer, bueno, yo al principio no le quise dar una segunda oportunidad, ahora entendí que no debió haber sido así. Y que Marcos es alguien que está creciendo en la fe y que en este momento en mi vida, va a decir Pablo, por favor envíelo porque me es útil para el servicio al Señor. Entonces, tenemos que también aprender a manejar correctamente nuestras diferencias. Van a haber diferencias en las cuales vamos a tomar caminos diferentes. Van a haber diferencias donde al final sí vamos a poder conciliar un término medio y vamos a quedar tranquilos y juntos. Pero sea de un lado, sea de otro, lo que debemos buscar es que siempre suceda en un contexto de amor y no de denostar al otro. Porque tristemente, siempre que hay divisiones en la iglesia, o siempre que alguien sale de una iglesia local o tiene una forma diferente de pensar, el que se queda, por así decirlo, habla mal del otro. El que se va habla mal del otro. Y empiezan a haber contiendas y habladurías y cosas así que al final lo único que hacen es destruir la unidad de la iglesia en lugar de edificar a la iglesia. Así que debemos analizarnos en cada uno de estos puntos y ver en qué cosas estamos fallando, qué cosas estamos haciendo bien y hacer los ajustes necesarios en nuestro día a día. Así que yo les animo en estos puntos que hemos visto esta mañana que ustedes examinen cómo estoy yo en cada uno de los puntos. ¿Realmente busco visitar a mi hermano para saber cómo está? ¿O siempre tengo un ojo crítico? ¿Realmente busco tumbar a mi hermano que se ha caído o lo busco levantar? Y cuando tengo una diferencia con mis hermanos en la fe, con la iglesia donde estoy, etcétera, etcétera, ¿cuál es la actitud que yo tomo? ¿Una actitud recalcitrante, colérica, tóxica con mis hermanos? ¿O realmente, bueno, no pienso igual y es algo que no es esencial, es un tema secundario y no voy a estar haciendo un escándalo por eso, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tomo yo? Así que yo los animo a examinarse a ustedes mismos, a hacer los ajustes necesarios y pedirle al Señor que les dé la firmeza, la gracia, el amor que Él tiene con nosotros también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes esta mañana. Saben que pueden dejarme sus preguntas, sus comentarios, sea de cualquier tema de Dios, del cristianismo o la Biblia, que a continuación los voy a leer. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.